Destinos entrelazados. Lucía y Alejandro siempre vivieron en la misma ciudad, pero nunca se habían cruzado. Lucía trabajaba en la biblioteca local y Alejandro era un joven pintor. Sus vidas eran diferentes, pero algo los uniría para siempre. Un día, Alejandro entró en la biblioteca buscando inspiración para su próximo cuadro. En cuanto cruzó la puerta, sus ojos se encontraron con los de Lucía. Fue un momento breve, pero intenso. Alejandro sintió que ese encuentro no era una casualidad. Lucía, por su parte, siempre había amado el arte, aunque jamás se había animado a pintar. Se acercó a Alejandro y empezaron a hablar sobre libros, arte y sueños. Descubrieron que, aunque tenían vidas diferentes, compartían muchas pasiones y deseos. Pasaron las semanas y sus encuentros en la biblioteca se volvieron más frecuentes. Lucía le mostró a Alejandro sus lugares favoritos en la ciudad y Alejandro la invitó a su estudio para que viera sus cuadros. Un día, mientras Alejandro pintaba y Lucía leía a su lado, encontraron un antiguo mapa en uno de los libros de la biblioteca. Era un mapa de la ciudad, pero con rutas y lugares que ya no existían. Decidieron explorarlo y así comenzó una aventura que los llevaría a descubrir secretos ocultos de la ciudad y de su propia historia familiar. Al seguir las rutas del mapa, descubrieron que sus abuelos se conocían y que habían sido amigos de jóvenes. En las cartas y fotos que encontraron, se dieron cuenta de que sus destinos siempre habían estado entrelazados, incluso antes de que se conocieran. La aventura los acercó aún más y juntos decidieron crear un proyecto que combinara sus pasiones. Un libro ilustrado sobre la historia de la ciudad y las historias ocultas que descubrieron. Con el tiempo, Lucía y Alejandro se dieron cuenta de que no solo sus destinos estaban entrelazados, sino también sus corazones. Se enamoraron y juntos crearon muchas obras que combinaban palabras y pinturas, dejando su huella en la historia de la ciudad que los unió. La vida tiene formas misteriosas de conectar a las personas. A veces, solo necesitamos abrir nuestros ojos y corazones para descubrir las conexiones que siempre han estado ahí. El faro de las almas perdidas. En un pequeño pueblo costero, todos conocían la historia del faro abandonado que se alzaba solitario en un acantilado. Decían que en noches de tormenta, se podían escuchar voces que provenían de su interior. La leyenda contaba que era el refugio de las almas perdidas que no encontraban su camino de regreso al mar. María, una joven valiente y curiosa, siempre sintió una conexión especial con ese faro. A menudo, después de la escuela, se sentaba en las rocas cercanas y miraba hacia el faro, preguntándose sobre las historias que escondía. Una tarde, después de una fuerte tormenta, María decidió acercarse al faro. Al llegar a la base, notó una puerta entreabierta. Con cautela, la empujó y entró. El interior estaba oscuro y húmedo. Pero María sintió una energía diferente, como si realmente hubiera almas presentes. Mientras exploraba, encontró un antiguo diario, cubierto de polvo y telarañas. Lo abrió y comenzó a leer. Era el diario de un antiguo farero llamado Luis, que hablaba de su amor por el mar y por una mujer llamada Clara. Pero lo más impactante era que mencionaba cómo había visto espíritus de marineros perdidos buscando refugio en el faro. María decidió investigar más y después de hablar con los ancianos del pueblo, descubrió que Clara había sido una mujer del pueblo que murió
en un naufragio y que Luis nunca pudo superar su muerte. Decidió permanecer en el faro, cuidando de las almas que buscaban refugio allí. Conmovida por esta historia, María decidió restaurar el faro y convertirlo en un museo. Durante las renovaciones, muchas veces sintió la presencia de Luis y Clara, como si la estuvieran guiando. Una vez terminado, el faro se convirtió en una atracción turística y la historia de Luis y Clara fue conocida por todos. Pero lo más sorprendente fue que las noches de tormenta, ya no se escuchaban voces en el faro. María creía que las almas de Luis y Clara finalmente encontraron la paz y el camino de regreso al mar. El faro dejó de ser un lugar de tristeza y se convirtió en un símbolo de amor eterno y esperanza. Y María, la joven valiente que desenterró su historia, se convirtió en la guardiana de ese legado, recordando siempre que el amor es la luz que guía incluso a las almas más perdidas. El carrusel encantado. En el corazón de un pequeño pueblo se encontraba un antiguo parque de atracciones que, aunque ahora estaba cerrado, solía ser el centro de alegría para muchos niños. El carrusel era la principal atracción y todos los niños esperaban con ansias su turno para montar en sus coloridos caballos de madera. Sin embargo, había algo especial en ese carrusel. Las personas decían que, durante la noche, las luces del carrusel se encendían por sí solas. Y la música comenzaba a sonar. A pesar de que nadie estaba cerca para operarlo. Ana, una niña de 10 años, había escuchado estas historias y un día decidió investigar por sí misma. Una noche, después de asegurarse de que sus padres estuvieran dormidos, se dirigió sigilosamente al parque. Al llegar, vio que las luces del carrusel brillaban con intensidad y la música sonaba alegremente. Pero lo que realmente la sorprendió fue ver a niños montando en los caballos, riendo y disfrutando. Sin embargo, algo no estaba bien. Esos niños vestían ropas antiguas y sus rostros eran pálidos. Ana se acercó con cautela y, para su sorpresa, uno de los niños la invitó a subir al carrusel. Al hacerlo, el tiempo pareció detenerse y se encontró en una época diferente. Los niños le explicaron que ellos eran espíritus, que habían vivido hace muchos años y que el carrusel les permitía revivir momentos felices de su infancia una vez al año. Ana montó con ellos, riendo y jugando, olvidando el tiempo. Al amanecer, los niños desaparecieron y ella regresó a su tiempo. Al llegar a casa, sus padres estaban muy preocupados, pero Ana les contó todo lo sucedido. Aunque al principio no le creyeron, pronto se dieron cuenta de que había algo mágico en el carrusel. Decidieron restaurarlo y reabrir el parque para que otros niños pudieran disfrutarlo. Sin embargo, Ana nunca olvidó la noche mágica que pasó y, cada año, esperaba con ansias la noche en que el carrusel encantado volviera a cobrar vida. La llave de los vientos. En el pueblo de Ventosa, la vida era tranquila y pacífica. Sin embargo, existía una antigua leyenda que todos los ancianos contaban a los más jóvenes. La leyenda de la llave de los vientos. Se decía que, en lo alto de la montaña que resguardaba el pueblo, había un templo antiguo. Dentro de ese templo, se encontraba una llave mágica que tenía el poder de controlar todos los vientos del mundo. Pero había una advertencia. Solo una persona de corazón puro podría usar la llave sin causar desastres. Miguel, un joven curioso del pueblo,
siempre soñó con encontrar esa llave. Un día, armado con valentía y una mochila llena de provisiones, decidió escalar la montaña y buscar el templo. Tras varios días de travesía, Miguel finalmente encontró el templo. Era una estructura antigua, con inscripciones que contaban la historia de los vientos y su poder. En el centro, sobre un pedestal, descansaba la llave, brillando con una luz especial. Sin pensarlo dos veces, Miguel tomó la llave. Al hacerlo, sintió una conexión especial con la naturaleza. Podía sentir el soplar de los vientos de todo el mundo. Emocionado, decidió probar su poder y, con un simple giro, hizo que los vientos soplara con fuerza en el pueblo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía controlarlos adecuadamente. Las ráfagas eran demasiado fuertes, causando daños en Ventosa. Las casas se tambalearon. Los árboles se arrancaron de raíz y la gente corría buscando refugio. Desesperado, Miguel intentó usar la llave para detener los vientos, pero parecían tener mente propia. Recordó las palabras de la leyenda sobre el corazón puro y comprendió que, aunque sus intenciones eran buenas, había actuado por curiosidad y no por el bien del pueblo. Con lágrimas en los ojos, Miguel pidió disculpas al templo y a la naturaleza. Colocó la llave en su pedestal y, poco a poco, los vientos comenzaron a calmarse. Al regresar al pueblo, Miguel contó todo lo sucedido. Aunque al principio hubo enojo y frustración, la gente de Ventosa comprendió que Miguel había aprendido una valiosa lección sobre la responsabilidad y el respeto a la naturaleza. Desde aquel día, Miguel se convirtió en el guardián del templo y de la llave, asegurándose de que nadie volviera a intentar usar su poder sin estar preparado. Y la leyenda de la llave de los vientos se convirtió en una historia de humildad y aprendizaje para todas las generaciones futuras de Ventosa.